mañana de domingo, y qué bueno que nuestro corazón está dispuesto para reconocer que Jehová es Dios y que Él nos hizo y no a nosotros mismos. Si existimos, si estamos, es porque Dios, a Él le ha placido el que nos formara del vientre de nuestra madre. Así es que vamos a seguir en esta comunión, en esta presencia con el Señor, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él abra nuestra mente, abra nuestro corazón, y asimismo esté encarnando el consejo divino en esta mañana, el cual Dios nos ha dado para dar a su pueblo, porque Dios quiere que como pueblo llevemos una vida siempre en comunión, en relación con Él todos los días. Padre, te damos gracias y exaltamos tu nombre por lo que tú eres el Dios eterno, el Dios que habita en todo tiempo, Señor, el Dios que no tiene principio ni tiene fin. A ti, Señor, te damos el honor, te damos la honra, te damos la gloria, porque solo tú eres santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 146 es uno de los salmos del cual habla en la forma de cómo debemos también adorar a Dios. Si nosotros escudriñamos la Biblia, nos encontramos que el libro de los Salmos era el himnario de los judíos. Ellos, cada vez que se reunían para adorar a Dios, cantaban siempre los salmos. No estaban estrenando canción cada reunión, sino que en cada reunión que ellos tenían, ellos usaban el libro de los salmos. Y dice el Salmo 146, 7 al 10, que vamos a leer todo el capítulo, son exactamente 10 versículos. Dice: alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. El 10. Reinará Jehová para siempre. Tú, oh Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Encontramos en este salmo donde el salmista está declarando la grandeza de Dios y de cómo el hombre debe de confiar en Dios, en Él, en el Señor, y no en sus fuerzas, no en los príncipes. que es un príncipe aquí? Habla de gobiernos, habla de líder, pero también habla de fuerzas humanas, habla de bienes, habla de riquezas, donde Dios nos habla y dice que no debemos confiar en nuestros bienes, en nuestras fuerzas, en aquello que poseemos, porque en cualquier momento se nos va. Hoy vamos a continuar con la tercera parte, el corazón de Dios por los necesitados. Y en esta tercera parte, como tema vamos a ver Dios, defensor de los pobres. El Salmo 146 que leímos, en la segunda parte estudiamos Deuteronomio 15,
del versículo 7 al 11, y ahí descubrimos que Dios da una orden a su pueblo. ¿Y cuál es la orden? De abrir el corazón, abrir la mano al necesitado. Hemos estado hablando en estos domingos de la importancia de como pueblo que somos, debemos abrir el corazón, abrir nuestra mano al necesitado. Y hemos explicado realmente quiénes son los necesitados, quiénes son los que verdaderamente necesitan la ayuda del pueblo, y como pueblo a quienes debemos darle. Ahora damos un paso más adelante. En Deuteronomio decíamos que Dios ordena, manda al pueblo no solamente a mirar la necesidad, sino a actuar. Y el Salmo 146, Dios mismo, como el gran defensor de los débiles y de los pobres. Y el salmista aquí presenta una verdad fundamental. Y escucha, iglesia. Según la Biblia dice que la misericordia hacia el necesitado no es una idea nacida del humano. No fue inventada por el pueblo o la iglesia, sino tiene un origen en el propio carácter de Dios. Ahora, ¿cómo es presentado el carácter de Dios en la Biblia? Es presentado como defensor de los agraviados. Es presentado como proveedor de los hambrientos. Es presentado como libertador de los cautivos, como sanador de los ciegos, como levantador de los caídos, como el protector de los extranjeros, como el sustentador del huérfano y la viuda. Ahora, esto tiene un enorme peso a la iglesia. Por ejemplo, podemos decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y hemos explicado qué es la iglesia. La iglesia no es este inmueble. La iglesia son todos aquellos hombres y mujeres que son salvos por Cristo. La Biblia dice claramente que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. O sea, Dios no habita en este inmueble. ¿Dónde habita? Habita en el corazón. Y por lo tanto, como habitante que Él es en el corazón, ahora nosotros somos los que formamos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y una iglesia que proclama a un Dios misericordioso, que dice: no te preocupes, Dios es amor, pero permanece indiferente ante el sufrimiento. La Biblia dice que esta iglesia o este cristiano contradice con sus acciones el mensaje que proclama con sus labios. Ahora, siempre es importante hacer énfasis y hacer ciertas aclaraciones. Cuando Dios habla de suplir las necesidades, no está hablando cualquier necesidad. O sea, alguien de que por no saber pensar, porque todo lo que gana luego se lo gasta a ir a comer, a ir a pasear. No habla de eso, porque hay muchos cristianos, hay muchas personas que ganan bien, pero no tienen la cultura de ahorrar su dinero, porque podemos ganar mucho dinero, pero así como ganamos, así gastamos. Entonces Dios no está hablando de ese tipo de necesitados. Dios está hablando de aquellos que están lisiados, están enfermos, y que por tal enfermedad no pueden trabajar, se les impide. Y a esos hay que ayudarlos. ¿Por qué razón? Porque no pueden. A veces vamos manejando en el vehículo y vemos personas que están lisiadas, pero aún así, en vez de pedir una moneda, te presentan una caja con chicles y dulces para vendértelo. Y yo aplaudo ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque lejos de sentarse a solamente a estirar la mano, no, ellos buscan la manera
de cómo generar ingreso para llevar pan a la mesa. Ahora, a esos necesitados hay que ayudar. Al necesitado, aquel que está enfermo, el hermano en la iglesia que está enfermo y por su enfermedad no puede salir a trabajar y traer el sustento para la comida. A esos hay que ayudar. Pero a personas que no trabajan, que porque no quieren hacer nada, no, a eso hay que exhortarlos, porque la misma Biblia dice que el que no trabaja no tiene derecho a comer. Entonces debemos de trabajar para que Dios nos supla el alimento. Entonces la iglesia tiene que abrir el corazón y abrir la mano con ese tipo de necesitados. El contexto del Salmo 146 es el quinto libro de los Salmos. Y este salmo es parte del salterio, o sea, es parte del ignario de lo que los judíos usaban. Y comprende desde los Salmos 107 al Salmo 150. Ahora, estos salmos tienen un fuerte énfasis en la alabanza. Y los Salmos 146 al 50 forman una especie de conclusión litúrgica del salterio, del ignario, de la adoración. Por eso, en lo personal, aquí no acostumbramos a estar sacando canciones nuevas cada domingo, no. Incluso, anteriormente la iglesia, ¿cómo adoraba a Dios? A través de un ignario, que los ignarios hoy están olvidados, y que en esos ignarios vienen unas alabanzas tan hermosas, donde se glorifica el nombre de Dios, donde se habla que la sangre del Cordero nos ha limpiado. Hoy en los cantos, muchas veces que se tocan en las congregaciones, han quitado la sangre de Cristo, han quitado el pecado, han quitado todas esas cosas que es importante adorar a Dios, mencionando lo que realmente es Dios. Y cada uno de estos salmos comienza y termina con la expresión aleluya, es decir, alabad a Jehová. Y esto es importante. Mire, el salmista no comienza hablando de las necesidades humanas, comienza hablando de Dios. Por eso el día jueves que estuvimos en la oración, yo les enseñaba a los hermanos que estuvieron que es importante, antes de pedir por las necesidades, reconocer quién es Dios, adorar a Dios por lo que es. Y cuando nosotros en la oración empezamos a glorificar a Dios, a exaltar el nombre de Dios, hermanos, el tiempo es corto. Pero cuando entramos directamente por las necesidades, Señor, yo te pido, o sea, no nos interesa realmente adorar a Dios, ni estamos reconociendo quién es Dios, sino que le estamos pidiendo a Dios que nos provea, que nos dé aquello que necesitamos. La misericordia bíblica, hermanos, nace de la adoración, donde primero contemplamos quién es Dios y después entendemos cómo debemos servir y cómo debemos vivir. En el contexto histórico, el pueblo de Israel había aprendido una lección muy dolorosa. ¿Por qué razón? Ellos habían experimentado guerra, deportación, pérdida de territorio, dominación extranjera, desplazamiento, pobreza. Eran vulnerables. Los poderes humanos son temporales, pero ¿sabes qué? Dios permanece para siempre. Y esta es la razón que el salmista declara, que dice:
No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. La esperanza definitiva no está en los gobernantes, está en Dios. Por muy bueno que sea el gobernante, un día te va a fallar. Y cuando él te falle, vas a hablar mal del gobernante. Por eso el salmista comienza a confiar en Dios, a adorarlo, a exaltarlo. Y da este consejo: no confíes en los príncipes, no confíes en los gobiernos, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. No confíes, porque la salvación solamente está en Cristo Jesús. Esto no dice que ningún pastor, ningún sacerdote puede perdonarte pecado, puede salvarte, solamente Cristo. Amén. Hermanos, en el contexto político, el mundo antiguo estaba dominado por grandes imperios y dependiendo de la época considerada. Israel y Judá estuvieron bajo la influencia o dominio de varias naciones. Una de Asiria, Babilonia, Persia, posteriormente Grecia y finalmente Roma. Y los pequeños pueblos del antiguo cercano oriente, todos ellos vivían constantemente expuestos a las decisiones de los grandes poderes, y un cambio de rey podía significar muchas cosas. Número uno, guerra. Estamos viviendo esto. Todas las naciones, dependiendo el gobernante que entra a gobernar, algunos son pacíficos, otros son violentos, guerras. Otros ponen impuestos, aranceles. ¿No se le hace esto familiar? Deportación. Nuestros hermanos están en los Estados Unidos, están en una línea muy delgada, porque el ICE está haciendo un desastre. Pero Dios hará un juicio sobre esos gobernantes violentos. Dios traerá juicio a todos esos líderes políticos que dicen que son cristianos, pero no lo son. Pero solamente se escudan, pero no lo son. La Biblia dice: por sus frutos son conocidos. Mientras un gobierno impone guerra, impuestos, deportación, pérdida de tierra y hambre, es un gobierno nefasto. Es un líder, un político que realmente no tiene a Dios, aunque se jactan de decir que son cristianos. El Salmo 146 presenta aquí una crítica muy teológica a la confianza absoluta en el poder político. Mire lo que dice el versículo 3: no confíes en los príncipes, o sea, no confíes en tu gobierno, no confíes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. No confíes en los príncipes. Decíamos que los príncipes aquí es el líder, es el gobernante, es el jefe, es persona con poder político, militar o económico. Dice Dios: no confíes en ellos. Ahora hago la siguiente aclaración aquí, y es la siguiente: esto no significa que toda autoridad política sea inútil. Incluso, miren, la misma Biblia reconoce la función de los gobernantes, pero ningún gobernante puede convertirse en el salvador definitivo de la humanidad.
ningún gobernante. Nuestra esperanza está en Dios. Y el salmista afirma que el poder humano es limitado, pero el poder de Dios es eterno. Presidentes, gobernantes han muerto. México, como mexicano, tenemos y conocemos la historia de cómo ciertos gobernantes empobrecieron a México, hicieron masacres. El 68. Pero ¿dónde está ese gobierno? Está en el infierno, porque así lo dice la Biblia. Donde miles, cientos de estudiantes fueron muertos. Cientos de estudiantes estuvieron años presos. Ningún gobernante puede convertirse en el salvador definitivo de la humanidad. Por esta razón el salmista afirma que el poder humano es limitado, pero el poder de Dios es eterno. En el contexto cultural, algunas personas estaban especialmente expuestas a ser vulnerables. ¿Por qué razón, hermanos? Porque no había justicia. Por ejemplo, el extranjero, no pertenecía al grupo familiar o trivial. En otras palabras, no tenía una red de protección. Al extranjero continuamente lo expulsaban en vez de arroparlo. Lo mismo sucede hoy. Gobiernos expulsan al extranjero. Ojalá que nuestro querido México siempre tenga ese corazón de amor, de ser solidarios. Si una nación rechaza a alguien, que México lo reciba con los brazos abiertos, porque de eso se trata. El huérfano, el que había perdido a su padre, estaba abandonado. No tenía sustento económico. La viuda, en una sociedad patriarcal donde la muerte del esposo podía dejar a la mujer en una situación económica extremadamente vulnerable, porque era el esposo quien trabajaba. ¿Qué del hambriento? El hambriento dependía de la cosecha y de la solidaridad comunitaria del pueblo. El cautivo, podía perder libertad, familia, propiedades y dignidad. El ciego, en una sociedad sin sistemas, donde no había asistencia, una discapacidad podía limitar gravemente las posibilidades de supervivencia. Por eso el Salmo 146 presenta a Dios como defensor de todas estas personas. Pero mire, Dios no es el que va a bajar, ni los ángeles. Es el pueblo de Dios. El pueblo son los pies de Dios, la boca de Dios, las manos de Dios. Y es el pueblo a quien Dios le encargó. Dice el versículo 7, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Dice que hace justicia a los agraviados. Y aquí la expresión hebrea está relacionada con la idea de ejecutar, de hacer justicia al necesitado, de ayudarlo, de abrir la mano, de no cerrarlo. Esto nos habla que Dios no solamente observa la injusticia, sino que actúa. Cada vez que hay una necesidad,
y Dios pone en el corazón, no solamente es para orar por la necesidad, sino para abrir el corazón, abrir la mano y darle. Pero ya explicamos quién es necesitado. La Biblia presenta a Dios como juez, y su justicia tiene una dimensión importante. Por ejemplo, Dios se preocupa por quienes han sido víctimas de la injusticia. Ahora, esto significa que la iglesia no debe limitar su ministerio a las necesidades espirituales entendidas de manera estrecha, que incluye aquí la justicia bíblica. Defender al vulnerable, al que está necesitado, hay que ayudarlo. Proteger al indefenso, denunciar la explotación, ayudar al prójimo y restaurar al quebrantado. Decíamos el domingo pasado la visión de los judíos. Ellos dicen, si un judío quiebra, quebramos todos. Por esta razón los judíos tienen un sistema. Cuando un judío, un hermano judío, le fue mal en el negocio, por lo que sea, ellos se juntan y otra vez empiezan a invertir, a surtirle su negocio. Y una vez que ya su negocio está restaurado, otra vez lo dejan caminar solo. Por eso los judíos, una raza que son inteligentes para los negocios, para los business. Y es un pueblo que siempre está unido. Ahora, la iglesia no debe convertirse en un partido político. Tampoco puede ser indiferente ante la injusticia. Debe anunciar el reino de Dios, pero también debe mostrar sus valores mediante sus acciones. Dice el Salmo 146:7, que da pan a los hambrientos. La iglesia tiene que dar pan al hambriento, al hermano en la iglesia. Y aquí encontramos una de las necesidades humanas más básicas. ¿Cuál es? Ya conmigo, es el hambre. El hambre sí está todos los días, hermano. Por más que no queremos tener hambre, amanecemos con hambre. Amén. Esta es la necesidad humana más básica, el hambre. Y el salmista no habla únicamente de espiritualidad, habla de pan. Hermano, esto es muy significativo. Mire, la Biblia no separa artificialmente el cuerpo y el alma. En otras palabras, el ser humano ciertamente tiene necesidades espirituales, pero también tiene necesidades físicas. Y por ende la iglesia debe predicar el evangelio, pero también debe preocuparse cuando alguien no tiene para comer. Jesús mismo alimentó a las multitudes. La iglesia primitiva distribuyó alimento. Por eso, en lo personal, Dios me ha enseñado esto, de ver por los que realmente son o están necesitados. Ver por ellos. ¿Por qué? Porque se sienten, decían los chavos, se siente gacho, hermano. Cuando usted está pasando por una necesidad y usted es una persona comprometida a Cristo, comprometida a la obra en la congregación, y la iglesia te abandona, que no ve tu necesidad, no ve que estás enfermo y no ves que no hay manera de cómo lleves alimento a casa.
Recuerdo que hace muchos años, cuando Dios me estaba preparando para el pastorado, teníamos en aquel entonces a mi hija Keila solamente. Y con el pastor en el cual yo trabajaba en la obra, y en ese lugar Dios nos llevó ahí para levantar esa obra juntamente con el pastor. Y yo pues tenía un trabajo secular. Pero el pastor decía, hermano Pancho, dice, el día fulano vamos a tener campaña. Y pues como yo era el músico, me ponía mis pianos y órale, a tocar y a cantar. Eran de 3 días las campañas. Esos 3 días el hermano Pancho pedía permiso en su trabajo. No cobraba el cheque completo. Y así, y eso fue por un buen tiempo. Llegó el momento en que la empresa empezó a hacer recorte de personal. El primero que se fue el hermano Pancho. Obvio, era bueno, este cuate ¿qué no le interesa el trabajo? Porque me pide permiso. Entonces no le interesa el trabajo. Y resulta que en ese entonces mi hija Keila cayó enferma, a muerte, hermanos. Estaba muriendo. Y yo sin trabajo, sin dinero, y se me ocurre, le digo, Señor, ¿qué hago? Fui con el pastor, le digo, pastor, usted conoce mi necesidad, écheme la mano. Mire, mi hija está enferma, no tengo para la medicina. ¿Sabes qué me dijo el pastor? Hermano Pancho, dice, primero le vamos a echar losa al templo, dice. Imagínese. Primero le vamos a echar la losa al templo, y ya que esté la losa, posiblemente vamos a ayudarle. Hermanos, yo sentía que me desmayaba al ver a mi hija cómo estaba. Se me estaba muriendo. Dije, Señor, creo que ese no es el evangelio que proclamamos. Ese no es. En poco tiempo dije al pastor, pastor, yo quiero que usted ore al Señor para que Dios envíe un músico, porque tal vez yo salga de aquí. Y si usted no ora, yo voy a preparar a alguien para que se quede. Y el pastor lo tomó a nada. Y yo empecé a preparar a una hermana ahí en la guitarra. Cuando la hermana estaba capacitada, pero para entonces también llegó otro hermano que tocaba más o menos los pianos. Y le dije, pues, y un domingo, hermano, quiero dar un anuncio a la iglesia. Sí. Hermanos, este fue el último día que estuvimos con ustedes. Mi esposa y mi hija y yo nos vamos, la congregación, nos vamos a servir a otro lugar. Ya hablamos ya con el pastor con el cual vamos a apoyarle. El pastor se quedó frío y la iglesia igual. Hermanos, como yo digo siempre, lo que tienes no es tuyo, es de Dios. Solamente eres administrador. Por eso, si usted ve, cuando a veces pedimos aquí, pedimos para los necesitados, pedimos para ellos. Muchas veces como pastores estamos pasando necesidades, pero Dios lo sabe, que primero está la iglesia, primero está el que realmente está necesitado, primero está realmente el que está enfermo, porque a esos tenemos que ayudar. ¿Por qué? Porque dice que Dios es el defensor de los pobres. Diga conmigo, el evangelio de Cristo produce compasión. Hermano, si usted no tiene compasión, entonces el evangelio de Cristo no está en usted. ¿Por qué razón? Porque Cristo lloró cuando vio las necesidades. Cristo dijo, ¿cuántas veces, Jerusalén, Jerusalén, quise como la gallina hice juntar a los polluelos? Tú no quisiste.
Mas sin embargo, aún así, Jesús en su ministerio alimentó a miles, levantó a paralíticos, dio vista a los ciegos. Dice Jehová, liberta a los cautivos. Y la palabra utilizada aquí habla de la idea de liberar o soltar. Y la imagen es de alguien que está atado y ahora es puesto en libertad. Y en el contexto bíblico esto puede incluir diferentes formas de cautividad, prisión. Muchas veces tenemos prisiones espirituales, pensamientos, esclavitud espiritual, opresión, así como el dominio injusto. Y en la perspectiva cristiana, esta afirmación encuentra su máxima expresión en Jesucristo. Y la pregunta es, ¿a qué vino Jesucristo a la tierra? Vino a anunciar, vino a libertar a los cautivos. Y la misión de la iglesia debe reflejar esta liberación integral. Y esto incluye lo siguiente: libertad espiritual. Muchas veces podemos venir a la congregación, pero no somos libres espiritualmente. Hoy en la iglesia estamos como hermanos, pero saliendo de ella, de esta reunión, que es de nuestra vida. Debe haber restauración emocional, pero también debe haber un acompañamiento de toda la iglesia, de todos los hermanos. Muchas veces como iglesia no nos damos el tiempo para visitar a los que están verdaderamente enfermos. Y a esto aclaramos esto. Cuando la Biblia habla de visitar a los enfermos, ¿a quiénes enfermos realmente se está refiriendo la Biblia? No se refiere a un enfermo de calentura o un enfermo la voy a poner fácil, un enfermo de pereza, no, habla de un enfermo que se está casi muriendo, un enfermo que no puede levantarse para venir a la congregación. A ese enfermo hay que irlo a visitar, a ese enfermo. Porque muchas veces se malinterpreta esto. Que no, pues que los hermanos no me han visitado o el pastor no me ha visitado. A ver, realmente es importante que el hermano, la iglesia y el pastor vaya a visitarte. Realmente necesitas la visita. ¿Por qué razón, hermano? Mire, porque no podemos caer en esto. A que el pastor sea un pastor paternalista. ¿Qué es un pastor paternalista? En que siempre le esté apapachando la calentura, la enfermedad. Ay, no te preocupes, hermano, no. Hermanos, tenemos casos muy severos de crisis tremenda de enfermedad. Y quiero mencionarlo porque yo siempre digo, lo admiro por su fe, por la fuerza. ¿Está el hermano Paco? ¿Cuánto conocen al hermano Paco? Dios bendiga a Paco. La otra vez ya estaba con los ojos volteados. Dice, ya se va a morir Paco. Ahí está Paco, ¿no? ¿Y a quién es la gloria? A Dios. A esos enfermos hay que visitar. A esos. La iglesia tiene que visitarlo. A él hay que decirle, hermano, yo sé que gastaste en los pasajes, porque hay medicamentos que ahí en el IMSS no lo hay. ¿Tuvieron que comprarlos? Hay que ir con él. Hermano, aquí está. Hermano, órale, no te preocupes, aquí estamos. A esos. Pero el hermano que quieren que va porque lo visiten,
No, óigame, no. La Biblia habla de esos. Dice el versículo 8: Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. ¿Quiénes son los justos? Aquí los justos no son los perfectos. Los justos no son aquellos que andan. No, aquí el justo es aquel que Dios declaró justo cuando lo salvó. Dice que Dios te ama a ti porque eres un salvo por Él. Jehová abre los ojos a los ciegos. Pero ¿a qué ciegos? Habla de dos ciegos. Habla de ciegos espirituales, pero también habla de ciegos físicos. Jesús abrió los ojos físicos. A veces, es más, las dos veces que dio vista a dos ciegos fue en formas diferentes. En uno dice que escupió saliva, hizo lodo y le enjuagó en los ojos. Y luego lo envió al estanque. ¿Y qué? Y se lavó y vio. Y luego el otro ciego en Betsaida le escupió igual los ojos. ¿Y cuántas veces lo hizo? Lo hizo dos veces. O sea, Dios puede sanar como Él quiere. Abrió los ojos físicos, pero también los ojos espirituales. A nosotros estamos viendo con los ojos físicos, pero no veíamos con los ojos espirituales. Pero ahora que Él nos abrió los ojos espirituales, por eso estamos aquí. Todo aquel que no está aquí es porque aún está ciego espiritualmente. Hermanos, Dios es digno de ser escuchado. Pero mire, quiero llevarlo un poco más allá. Dice: Jehová levanta a los caídos. La expresión aquí presenta una imagen profundamente pastoral. Por ejemplo, hay personas que han caído. Algunas han caído físicamente, otras emocionalmente, otras económicamente, otras espiritualmente. ¿Y cuál es la acción de Dios? Es levantar. Y la iglesia debe preguntarse: ¿estamos apoyando a levantar al caído? Una iglesia saludable, aleluya, ¿hasta se fue el avión? Bueno, regresamos. Ya está. Sí, la pregunta es: ¿estamos nosotros ayudando? ¿Estamos levantando al caído? Decíamos, una iglesia saludable no solamente predica contra el pecado, también restaura al pecador arrepentido. No solamente habla de fe, también acompaña al que está sufriendo. No solamente invita a la gente a que venga a la congregación, también camina con ella cuando atraviesa momentos difíciles. Cuando alguien te aborda y te dice: oye, ¿sabes qué? No tengo. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir el corazón, no empuñar la mano. ¿Por qué? Porque Jehová ama a los justos. Y la misericordia divina es el mismo Dios que defiende al oprimido. ¿Por qué? Porque Dios es justicia. No ayudar al necesitado, esto implica injusticia. La Biblia nunca separa la justicia y la santidad. Esto quiere decir que una iglesia verdaderamente bíblica
debe mantener las tres cosas. Una iglesia debe amar al necesitado, defender al vulnerable, llamar al pecado por su nombre, anunciar el perdón y proclamar la santidad de Dios. Alguien puede decir que es santo y se da la pureza de santidad, pero olvida al necesitado. Hermanos, mire, a veces hay la necesidad de que cuando un hermano varón de la iglesia está encamado, hospitalizado, y necesita un hombre para estar con él, para levantarlo, y cuando un hermano pida auxilio, ¿qué deben hacer los hermanos varones? ¿Ir o no ir? Claro que debemos ir. Ahora, y si vamos a acompañar al enfermo, no es para que te tiendas tu colchonete y te pongas a dormir. No, porque muchos así hacen. Están dormidos, ¿eh? No, sino que estar al pendiente. No vas a dormir, vas a pasar frío, porque ahí hace un friazo. He tenido esa experiencia, que he ido a cuidar a miembros de la iglesia que tienen puras hijas, no tienen hijos varones y necesitan un varón fortachudo como usted. Así es que sí, puede decir sí, hermano, gloria a Dios, aunque ya saliendo vengo todo mareado también yo, porque ya la edad ya me rebasó. Antes no podía desvelar a toda la noche y amanecía y yo como si nada. No, ahora ya no duermo bien mis 8 horas, ya con dolor de cabeza, el vértigo, ya el titi ya me cayó. Pero qué, hermano, necesitamos apoyar al necesitado. Te piden sangre para donar, tienen miedo, corre. No, iglesia, escucha mi iglesia. Cuando alguien nos pide eso, tenemos que actuar, hermanos. ¿De qué nos sirve que invitemos a alguien? Vamos a la congregación, ahí los hermanos se aman, y cuando realmente está la necesidad, no hacemos caso. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Y aquí encontramos un tema muy repetido en la Biblia. Dios recuerda constantemente a Israel que fue un pueblo extranjero en Egipto, y la experiencia de haber sido un extranjero, esto debía producir empatía. Este principio es muy importante. La persona que ha experimentado sufrimiento debe aprender a convertirse en instrumento de consuelo. ¿Por qué razón? Porque ya experimentó el sufrimiento. Dios nos consuela para que podamos consolar a otros. Al huérfano y a la viuda sostiene, dice Dios. Y aquí el huérfano y la viuda representan personas sin ninguna protección, y Dios aparece como defensor, y la palabra sostiene transmite la idea de mantener, sustentar o cuidar. Dios no solamente observa, sino también sostiene. El apóstol Santiago en el capítulo 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. ¿De qué sirve que seamos cristianos, que tengamos un lugar, pero somos tacaños, no nos gusta dar al necesitado? ¿De qué nos sirve? De ayudar a las viudas, que en verdad son viudas, de visitar a los enfermos, como el ejemplo que puse. ¿De qué sirve? Vemos que
la religión incluye visitar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades. Hermanos, el cristiano bíblico no puede ser solamente doctrinal, debe ser también compasivo. Hoy Dios llama a su pueblo a imitarlo, y la iglesia debe convertirse en un instrumento de esa misericordia. Por ejemplo, el teólogo Juan Crisóstomo, él insistió repetidamente en que la riqueza tiene una responsabilidad social, y su predicación denunciaba la indiferencia de los ricos entre el hambre de los pobres. Había mucha hambre, pero los ricos, en vez de usar las riquezas para poner un banco de comida y dar a los pobres, hacían más riqueza. Al final morían con sus riquezas, pero todo se quedaba. Para Juan Crisóstomo, la riqueza no era mala en sí misma. El problema era el uso egoísta de la riqueza. Escuche esto. ¿Es malo tener mucho dinero? La respuesta es no. Lo malo está en cómo usa usted esa riqueza. Aquí no es cuánto tengo, sino qué estoy haciendo con lo que Dios puso en mis manos. Hoy muchos almacenan, traen, guardan, porque dicen el día de mañana que yo me jubile, que yo me pensione. Pero ¿cómo sabes, amigo, amiga, hermano, que mañana vas a vivir? Recuerde la parábola de aquel hombre necio que dijo: alma, mira, tantos bienes tienes, ¿qué haré? Dice, ya sé, voy a derribar mis almacenes y los haré más grandes para ahí guardar todo lo que tengo. Y oye una voz que le dice: necio, esta noche piden por tu alma, y de todo esto que tiene, ¿a quién se le quedará? Basilio el Grande fue especialmente conocido por su ministerio hacia los pobres y enfermos. En Cesarea impulsó un consejo de atención social que la tradición posteriormente llamó Basiliada, y su visión integraba lo siguiente: era atención a los pobres. Lo que él tenía, lo que él juntaba, no era para él, era para atención a los pobres. Era para cuidar a los enfermos. Dice: yo no puedo estar ahí, pero vamos a pagar a alguien quien pueda cuidar y darle para las medicinas. Asistencia al viajero. Cuando alguien iba y pasaba por ahí y no tenía dónde hospedarse, lo hospedaban. Tenía atención a personas marginadas. La vida de Basilio el Grande nos demuestra que la misericordia cristiana no debía permanecer solamente en los sermones, más bien debe convertirse en instituciones concretas de servicio. Basilio representa una de las primeras expresiones históricas de lo que hoy podríamos llamar un ministerio cristiano integral. Para ir resumiendo, la iglesia debe evitar dos extremos. Primer extremo: espiritualizar toda necesidad. Es decir, la iglesia no solo necesita orar por la necesidad que tiene el hermano, por la necesidad por la cual esa persona está pasando, sino también, una vez que oramos por esa necesidad, ahora viene el segundo paso. ¿Cuál es? El alimento, la medicina o el acompañamiento. No solamente orar. Segundo extremo: reducir
el evangelio a ayuda social. Es decir, la iglesia no debe convertirse simplemente en una organización humanitaria en el ser humano, que el ser humano necesita. ¿Qué necesita el ser humano? Necesita pan, necesita salud, justicia y dignidad. Eso hay que hacerlo. Pero también necesita reconciliación con Dios. Es decir, a ver, hermanos, estás pasando todo esto. A ver, vamos a ver, ¿cómo es tu relación con Dios? Ay, hermano, sí, es que, bueno, entonces reconcíliate con Dios. Por lo tanto, el ministerio cristiano debe unir evangelio, compasión, verdad y justicia. Podemos resumir el Salmo 146 de 7 al 9 en una sola afirmación: que la iglesia cuida a los necesitados. ¿Por qué? Porque Dios mismo es el defensor de los necesitados. La iglesia, escucha iglesia, no servimos para ganar salvación, que diga, voy a hacer esto para que yo sea salvo. No, la salvación es por gracia y esa Dios te la dio. Entonces, ¿por qué servimos? Servimos porque hemos recibido la salvación. Y aquí hay algo muy importante, cristiano. Servimos porque hemos sido salvos. La hemos recibido, la salvación, por gracia. Y esa salvación que hemos recibido ahora te lleva a tener compasión de los demás. No ayudamos para comprar el favor de Dios. Ayudamos porque hemos experimentado su misericordia. Hermanos, lo que tenemos no son por nuestras fuerzas, es por la misericordia de Dios. La misericordia no comienza cuando vemos la necesidad. La misericordia comienza cuando conocemos el corazón de Dios. ¿Cuántos conocen el corazón de Dios? Amén. ¿Y qué dice la Biblia que es el corazón de Dios? Es amor, es compasión por el necesitado. Por eso la iglesia no puede permanecer indiferente. Hermanos, cuando la iglesia alimenta al hambriento, visita al enfermo, acompaña al anciano, sostiene a la viuda y ayuda al necesitado, no está simplemente realizando una tarea social, está reflejando el corazón de Dios. Y la iglesia ahora se convierte en una expresión visible de la misericordia invisible del Señor. Así de sencillo. Entonces, debemos hacer esto. Lo animo para que usted hable con el Señor en esta mañana a través de esta oración. Si usted lo está haciendo, sígalo haciendo. Y si usted no lo ha hecho, hoy es el día de que usted empiece a hacerlo. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Padre, abre nuestros ojos para ver al necesitado, nuestro corazón para sentir el dolor y nuestras manos para servirle. Haz de nuestra congregación un reflejo de misericordia y ayúdanos a cuidar con amor a los enfermos, pobres, viudas, huérfanos y todos los que sufren. Que nuestras acciones anuncien el amor de Cristo y así glorifiquen tu santo nombre. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén. Dios le bendiga. Dale un fuerte aplauso.